Hola, buenas tardes, donde quiera que me escuchen. Mi nombre es Nancy Naranjo de la licenciatura en Derecho en el campus Playa del Carmen. Y en el episodio de hoy les hablaré un poco acerca de los sujetos del derecho internacional público y pues vamos a estar dividido en diferentes puntos que vamos a ver mientras en el transcurso de este podcast. Ok. Mientras eso pasa, quiero que te imagines que estás escuchando una serie donde cada tema se desarrolla con ejemplos y contextos históricos. En este segmento hablaremos de qué significa el sujeto en el derecho internacional público, que no se trata solo de tener personalidad jurídica, sino de la capacidad de tener derechos y obligaciones frente a la comunidad internacional. Aquí se explicará cómo el derecho internacional ha evolucionado y cómo antes solo los estados eran sujetos, pero no existían más actores reconocidos, ¿no? Y el marco conceptual, como bien lo dice, enmarca la capacidad jurídica para tutelar, para la tutela de derecho y obligaciones. Eh, Junto a ello también tenemos la clasificación de los sujetos del Estado Internacional Público, que estos se dividen en categorías: estados soberanos, organizaciones internacionales, los individuos y pues las entidades especiales, como es el Vaticano o la Cruz Roja. Y pues también vaya redundando en que la clasificación de esto refleja cómo el derecho internacional se ha abierto a nuevos actores, reconociendo que no todo gira alrededor de los estados. Retomando todo esto, hablaremos sobre los estados soberanos, que como bien lo dice son los sujetos primarios y tradicionales del derecho internacional. Se caracterizan por tener territorio definido, la población permanente, que es la que hace al Estado, y el gobierno efectivo y capacidad de las relaciones con otros estados. Lo referente al gobierno es lo que mantiene al Estado como parte de, ¿no? Y pues junto a ello la soberanía, que esto implica la independencia y la facultad de ejercer la autoridad sin subordinación o otro poder. Un ejemplo sería México, Francia o Japón, que pueden firmar tratados y participar en organismos internacionales, siendo responsables para cumplir, bueno, del cumplimiento de normas internacionales. Englobando un poco de las organizaciones internacionales, pues también son las entidades creadas por los estados mediante tratados, esto con el fin de cumplir algo que tengan en común. Tienen personalidad jurídica propia y pueden ejercer derechos y obligaciones en el ámbito internacional, aunque su capacidad depende de lo que establezca el tratado constituido, ¿no? Un ejemplo de esto, una organización internacional, sería la ONU, que se puede adoptar a, a resoluciones vinculantes en materia de seguridad internacional y cooperar entre sí, ¿no? Ok. El tercer punto, que estaba en relación con la clasificación de los sujetos del derecho internacional, son los individuos, que aunque inicialmente no eran considerados sujetos como antes lo habíamos mencionado, hoy tienen un papel muy reconocido, porque son los titulares del derecho, como los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. También pueden ser responsables de crímenes internacionales, que eso es muy curioso, porque pueden entrar crímenes como genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. El genocidio, para que se entienda mejor, es cuando una persona o un ente termina con la vida de un grupo numeroso de personas. Un ejemplo para englobar todo esto más sería un individuo que puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar violaciones o ser juzgado por la Corte Penal Internacional por los delitos graves, como mencionábamos el genocidio. Ok, perdón por el ruido, pero donde vivo está un poco rarito, entonces continuamos con los conceptos y elementos del Estado. Creo que esto, bueno,
El Estado como sujeto principalmente se explican sus 4 elementos esenciales en población, que son los individuos que viven de forma permanente en un sitio, el territorio, que es la limitación geográfica que pues encuadra, ¿no? Y el gobierno, como antes mencionábamos. Hay una cuarta, que esa es la capacidad de relacionarse con otros estados. Sin esos elementos, pues no se consideraría un estado en plano internacional. Siguiendo con la clasificación de los estados, no todos son iguales, porque pueden haber estados soberanos o estados dependientes, estados reconocidos o no reconocidos, estados federales o unitarios. La clasificación de estos ayuda a entender cómo se organiza y cómo interactúan en el sistema internacional. Seguimos con otro punto que es muy interesante porque enfatiza el por qué rompe el paradigma clásico. Bueno, se rompe el paradigma clásico porque el individuo ya no es solo un protegido por su estado, ahora puede ser titular de derechos. Ejemplo, están los derechos humanos y también puede ser responsable de crímenes internacionales como los que veníamos mencionando con anterioridad, que pueden ser crímenes de guerra o etcétera. Y aquí pues ya entra en juego la Corte Penal Internacional, ¿no? Las personas morales como sujeto del derecho internacional público, pues son como empresas multinacionales, ¿no? Que pues también pueden tener obligaciones y responsabilidades, pero pues piensa en casos de corporaciones, bueno, se piensa más como en casos de corporaciones acusadas de violaciones de derechos humanos o participar en corrupción transnacional. Aunque no son sujetos plenos, su influencia es enorme, claramente, ¿no? Un punto que luego no es muy tocado, pero sin embargo es parte del derecho internacional público, es el Vaticano, porque también se le considera un estado. Muy curioso eso, ¿verdad? Decíamos que el Vaticano es un caso único, ¿verdad? Con personalidad internacional reconocida, aunque no es un estado en el sentido clásico como bien lo conocemos, ¿no? Porque solo están considerados como, digamos que los ciudadanos son los que pertenecen al Vaticano y ya, pero aún así tiene un territorio, entonces sí se considera estado, porque también tiene la capacidad de firmar tratados y participar en organismos internacionales, pues esto más bien gracias a su peso histórico y religioso. Decíamos que en las minorías nacionales aquí se aborda la protección de grupos dentro de los estados, pues en referencia a los estados étnicos, ¿verdad? Bueno, a los grupos étnicos. Las minorías nacionales, en este sentido, son sujetos indirectos. Muy curioso, ¿no? No tienen plena personalidad internacional, pero sí tienen derechos colectivos reconocidos, esto en tratados internacionales y en convenciones, especialmente en materia de derechos humanos, perdón. Ahora bien, algo que se engloba muy internacional y que en sí no es como está en todas partes, es la Cruz Roja. Es un actor fundamental de conflictos armados y pues también es un organismo con mucha ayuda, bueno, que ayuda mucho a la humanidad, podría decirse de esa forma. Tiene un estatus especial reconocido por los convenios de Ginebra y pues su misión humanitaria le otorga personalidad jurídica internacional limitada, como bien lo decíamos, pero con gran impacto en la protección de víctimas de la guerra. Otro punto serían los refugiados, que son las personas que cruzan fronteras huyendo de persecuciones, aunque no son sujetos plenos. El derecho internacional les reconoce la protección especial bajo la Convención de 1951, que pues un ejemplo es de cómo el derecho internacional se adapta a las realidades humanas urgentes. Es decir, si una persona cruza la frontera porque lo están persiguiendo, ya sea para matarlo o para violarle los derechos, pues el Estado que en donde está tiene la obligación
por los tratados firmados, pues de brindarle el apoyo. Pues en resumen, el derecho internacional público reconoce distintos actores como sujetos. ¿A qué me refiero? A que las entidades son capaces de tener derechos, pero también obligaciones en la esfera internacional. Como bien lo mencionábamos, los estados eran los únicos sujetos, pero con el tiempo pues ya se han incorporado otros actores que reflejan la complejidad del mundo actual. Pues el sistema internacional ha pasado de ser un espacio exclusivo de estados a un entramado más complejo, donde las organizaciones, individuos y entidades especiales pues también tienen voz, ¿verdad? Esto refleja pues más que nada la evolución que ha tenido el derecho internacional hacia una mayor proyección de la dignidad humana y una cooperación global más amplia. Ok, en conclusión, pues te mencionaba algunos de los aspectos generales de los sujetos internacionales y pues una explicación breve de cada punto para que vayamos conociendo un poco más de esto. Espero que te haya servido y mi nombre fue y es Nancy Michelle Naranjo Aguirre y bye.